Le hace una entrevista y cuando le pregunta así expresamente, ¿eres Paul McCartney realmente? Hace una pausa para otro y que se parezca. O sea, sí es extremadamente difícil de creerlo. Rápido, enojado y tiene este accidente. Y de hecho se dice que murió decapitado. ¿Puede una leyenda morir y seguir en los escenarios? Y si el hombre que se dice ser Paul McCartney realmente no es él, hoy en Testigos de lo Desconocido abordaremos uno de los temas más debatidos en la música a nivel mundial. Y para eso pues tenemos a un gran invitado que ha investigado mucho a fondo esta historia y está con nosotros nuestro amigo Rodas. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido y pues cuéntanos más o menos por qué te surgió el investigar este tipo de esta historia en específico, ¿no? Bueno, mira, tengo que decirte, soy bitlemaníaco de toda la vida. Nací prácticamente escuchando a los Beatles. Yo era niño cuando mis tíos más jóvenes escuchaban a los Beatles y yo con ellos. Y los Beatles están en mi sangre, siempre. De hecho, en alguna ocasión tuve un programa de radio ahí en internet que abordábamos a los Beatles. Tengo una página en Facebook también. Los Beatles han sido parte de mi vida y lo siguen siendo. Y este tema en particular pues llama mucho la atención. El momento en el que tú empiezas como bitlemaníaco, empiezas a indagar de cada uno de ellos, su historia, su vida, y te enteras de esta historia en particular, porque además pues fue todo un suceso en su momento. En el momento en el que alguien dijo que existía esta posibilidad, en una estación de radio, un locutor soltó esta idea. Y bueno, pues se desató toda una serie de leyendas, porque los bitlemaníacos de esa época, te estoy hablando de 1966, empezaron a encontrar pistas en los discos, en la música. ¿Crees tú que esta leyenda ha ido creciendo por pistas reales o por la misma obsesión de los fans? Fíjate que yo cuando investigué, precisamente la primera vez que comenté esto fue con mis tíos, los que me educaron en los Beatles, ¿no? Y me dijeron, porque evidentemente cuando yo empecé a escuchar los Beatles, pues ya no estaban juntos, pero a ellos sí les tocó la bitlemanía. Entonces cuando yo les pregunté, dijeron así como, no, pues era un 50-50. O sea, puede ser o no puede ser. En aquellos entonces así era, ¿no? Se debatía que sí o sí no, aunque sin embargo, pues obviamente al paso del tiempo ha venido descubriéndose más pistas. Exactamente, ese es el punto. Entrando por el principio, ¿por qué 1966? ¿Por qué fue ese año? O sea, específicamente, ¿cuál crees tú que fue la razón por la que, porque vamos, se dice que fue un accidente después de una discusión que tuvo con los del grupo, pero ¿por qué específicamente ese año? ¿Se sabe algo sobre eso? No, únicamente se sabe que estaban grabando el Sargento Pimienta, que es donde empieza toda esta revolución. Empieza con el Sargento Pimienta, estaban grabando ellos, se enoja Paul con ellos y se sale enojado. Se sale nada más en un Aston Martin, era su juguetito, ¿no? Sale en un Aston Martin, sale muy rápido, enojado, y tiene este accidente. Y de hecho se dice que murió decapitado. Esa es la historia. Ok, se dice que el reemplazo a la supuesta muerte de él fue de un participante que era imitador, ¿no? William Shares Campbell.
realmente tenía, pues vamos, como era un concurso en el que estaba, pues se supone que tenía muchas similitudes, ¿no? Sin embargo, ¿tú crees, antes de entrar a esas similitudes y que la cara y la fisionomía, tú crees que el mismo grupo, la misma disquera o la misma industria cayó esto para... Sí, fíjate que hay una historia también que se complementa ahí. Cuando muere George Harrison, deja una cinta. Supuestamente en esa cinta él confiesa que en ese momento la disquera les habló. Ellos estaban grabando todavía. Y les habló y les dijo lo que había pasado con Paul. Y les dijo, nadie se mueve del estudio. Nadie sale. En ese entonces pues no había celulares, ¿verdad? Entonces no les prohibió hablar porque los teléfonos estaban controlados por las oficinas. Entonces dijo, nadie sale, nadie dice nada, todos se quedan ahí y van a hacer el reemplazo. Van a buscar a William Campbell o Billy Shears para reintegrarlo. De hecho, curiosamente, ellos después de ese suceso, o sea, si lo vemos cronológicamente, tienen un rato en que no salen. Sí, efectivamente, a partir de 1966 no tocaron ante el público ni nada, ¿no? O sea, se concentraron en estudio nada más, cuando mucho, pero no tuvieron presentaciones, ¿no? No, de hecho las presentaciones ya habían, bueno, el pretexto fue que no se escuchaba. Su última presentación fue en San Francisco, en el Candlestick Park. Ahí fue la última vez y dicen ellos que ni ellos escuchaban de la gritería de la gente. Entonces no le vieron caso ya tener presentaciones en público. Dicen, o sea, ahí va concatenado, pues, ajá. Para ti, que después de haber investigado todo esto y de todo el conocimiento que tienes en el tema, ¿cuál crees tú que sean las pistas más claras para que sea un posible reemplazamiento? Mira, te voy a decir que si te metes en un conflicto, por lo menos, bueno, yo me metí en un conflicto porque piensas, a ver, encontrar a otro tan talentoso, porque es talentoso, o sea, si es Billy Shears es talentoso, y Paul McCartney era muy talentoso. Encontrarlo es así, una aguja en un pajar, o sea, ya encontraste uno, y encontrar otro, y que se parezca, o sea, sí es extremadamente difícil de creerlo. Pero hay fotografías en donde se ven evidencias muy claras. Simplemente hay una que para mí me voló la cabeza, que es la estatura. La estatura. O sea, Billy Shears es más alto que Paul McCartney. Eso sí dices, ¿cómo lo manipulas? No hay forma. Hay otras fotos en donde se ve la caída de los ojos, la nariz, se le ve unas cicatrices que tenía aquí por la oreja, que dicen que le levantaron la oreja, o sea, cosas que supuestamente le hicieron a Campbell para que se pareciera. Para que se pareciera más, ¿no? Pero la estatura, o sea, y hay fotografías del antes y después, y sí se ve un Paul mucho más alto, y cuando te digo mucho más alto, te estoy hablando de más de 10 centímetros. Ok. O sea, no es poquito, pues. Entonces, ahí es donde yo sí me puso a dudar. Después de haber hecho esta investigación, le platiqué a mis tíos, los bitlemaníacos, y se quedaron así también como... Ellos no lo creen tanto, ¿no? Porque dicen, no, es que... Pues es que eso se dice, y eso se dice. Y yo, pues es que las fotos... Pues sí, pero, o sea, es que te digo, te metes en un conflicto. Sí, claro, ¿no? Sí, porque pues lógicamente hay mucha gente que pues está de acuerdo y otra gente que pues dice pues es parte de todo el folclore que se dice alrededor de todas estas grandes figuras, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre la pista o la portada, la famosísima portada de Abbey Road? Que tiene un mensaje fúnebre la foto. Sí, mira, precisamente esa es una de las pistas, aunque la otra fuera la del mismo Sargento Pimienta, ¿no?
Pero la de Abbey Road, pues sí se dice que Paul va descalzo porque es el que se muestra como fallecido, que John es el predicador, George es el enterrador y Ringo es espectador, ¿no? Es parte del público. Obviamente sí es como difícil creer que dices, como por qué iba a ir descalzo. Paul, el actual Paul dice que hacía mucho calor ese día y que se le ocurrió quitárselos, que andaba en sandalias y se le ocurrió irse descalzo. Suena pues muy curioso porque el mismo John Lennon iba en botas, o sea, sí, y hasta con un saco. Entonces como que dices, ay, no, te digo, son cosas muy contradictorias, pues. Sí, en el mismo, y cambiando de álbum, ¿no? En el mismo Sargento Pimienta, pues también hay un chorro de ¿cuáles son las que tú crees que son más así específicas? Hay una que a mí me parece muy evidente, una P, que es una guitarra, que es una P hecha con flores, y es un bajo. Dije guitarra, perdón, es un bajo hecho con flores, pero a la vez dicen que es una P de Paul. La otra también, pues, que el hecho que esté de espaldas él, y la mano hindú, es una mano hindú que tienen en su cabeza y que significa en el hinduismo que es un fallecido. Entonces sí son muchas pistas, aunque también un poco conociendo, entre comillas, pues lo que se puede conocer a John, por ejemplo. John Lennon era muy travieso, era muy bromista, exageradamente bromista, y se atrevió a hacer, haciendo un paréntesis, se atrevió a hacer una broma con la misma reina de Inglaterra. O sea, cuando van a dar un concierto en un teatro de Inglaterra, donde está la reina y están las personas más adineradas, John les dice a la parte de arriba, los que están en los palcos, dice, hagan sonar su joyería con la siguiente canción. Los de abajo aplaudan, o sea, los pobres aplauden. Pues imagínate, o sea, se atrevió a hacer cosas así. Ya no digamos cuando dijo que eran más famosos que Jesucristo, ¿no? O sea, siempre fue así. Entonces, no, tampoco niego la idea de que pudo él jugar con todas estas simbologías y todo, ¿verdad? Inclusive en la canción de I Am Perdón, no me acuerdo. The Walrus. Ajá. Pues habla de la muerte ahí, ¿no? Sí, y de hecho, pues se supone que Paul era la morsa, el que se había muerto. Bueno, si me permites, en lo que te acuerdas, en la otra, la canción del Sargento Pimienta es una presentación y habla, la canción dice, les presentamos al único e inigualable Billy Shears. Era William Campbell, pues. Entonces ahí él lo dice directamente, aunque después hasta incluso negaron, la oficina de los Beatles negó que hubiera habido ese concurso, negó que Billy Shears existiera, pero en la misma canción, te digo, John así lo canta. Entonces dices, por eso te digo, hasta suena como juego. Como juego de él, ¿no? Inclusive hay otra de la de, ¿cómo se llama? Strawberry Fields Forever, donde dice enterré Paul, y ya después dijo, no, estaba hablando de arándanos y no sé qué, ¿no? O sea, jugaba con... Incluso hay una canción en donde dice, se me fue el nombre ahorita, pero dice 1 más 1 más 1 son 3. O sea, él dice que ya los Beatles son 3, que no que sean 4, pues. Ahorita me acuerdo cuál canción es. Entonces, en muchas de ellas sí dejaban como ciertas pistas, ¿no? Como dices tú, quizá jugando adrede, aunque ahorita a esas alturas, inclusive a esas alturas, pues creo yo que no era necesario como para darse publicidad. Digo, ya eran quienes son y ya eran una leyenda en ese entonces y
Y realmente el dar así como que, vamos a hacer este ganchito para jalar publicidad o para darse a conocer, pues lógicamente no. Era más, en dado caso que no sea, pues yo creo que sí era más el juego de John Lennon, ¿no? Sí, hay también por ejemplo, ahorita que me estaba acordando de Abbey Road, la foto, Paul tiene el cigarro con la mano derecha y él era zurdo. Ok. De hecho, su bajo era zurdo. A Billy Shears supuestamente lo enseñaron a tocar con la zurda. Y en la foto aparece con la mano, el cigarro con la mano derecha. Sí, pues se pudiera hablar que son detallitos que se les fueron. Y en esa foto también está el Volkswagen, no sé si te acuerdas. Hay un Volkswagen que tiene una placa. Sí. Y la placa dice If 25, creo. O sea, dice que se refiere a que si viviera, tendría 25 años. Ok. Sí, de hecho, pues esa mítica portada pues ha sido pues causa de muchos análisis y pues cada vez que le buscan, le va encontrando la gente, ¿no? Es que es como todo, ¿no? Mientras más le buscan, pues más cree uno que le va a encontrar. Yo creo que también la leyenda se fortaleció porque pues ya es fuerte de origen, también por la época, porque no sé si ahorita con internet y tanta comunicación pudiera haber tantos huecos, ¿no? A lo mejor ahorita ya hubieran dicho, está la foto de Paul en la morgue o en el hospital. Sí, si hubiera filtrado un video, un algo, ¿no? Y desgraciadamente en aquellos entonces pues no había tanta... Fíjate que ahorita me estoy acordando, hubo un periódico que reportó la muerte de Paul. Ajá, sí, esa es parte de lo que investigué. Hubo un periódico que reportó la muerte de Paul y creo que una emisora de radio. Pero fue así nada más de esa noche y ya no se supone. Ya se acabó. Ok. Sí, por eso también eso se ha prestado mucho a creer que lo ocultaron. Porque sí hubo detallitos así como que lo callaron rápido. Aunque muchas veces, pues ya ves que no hay mejor ocultamiento que mostrarlo, ¿no? Entonces, se pudiese decir que, bueno, John, como su forma de ser, pues jugar con todas estas simbologías, pero por otro lado, pues es mostrarlo y a la vez esconderlo. Ajá, y por otro lado dicen que eso precisamente lo que hizo él fue parte de su molestia, de que él no quería seguir con los Beatles. Él dijo, los Beatles somos 4, o sea, no vamos a hacer 3 y otro, no, somos nosotros 4 nada más. Entonces él quería terminar pero ahí en lo que yo investigué estuvo involucrado hasta la CIA y el gobierno de Estados Unidos, porque hay que acordarnos de la época que era, o sea, Vietnam, los jóvenes protestando y de alguna forma ya sabemos que pan y circo, ¿no? Entonces los Beatles sí representaban una forma... Una rebeldía, ¿no? De escape, ¿no? Sobre eso. Entonces, aparentemente hasta la CIA misma fue la que dijo, la que tapó todo y esto tiene que seguir. O sea, los Beatles tienen que seguir. Inclusive en la muerte de John, pues también, ese es otro tema, ¿no? Pero pues ahorita nos concentramos en Paul, pero sí, efectivamente, en la muerte de John, pues también se habla de la CIA y se habla de un chorro de cosas, ¿no? O sea, ahí sí hay más pruebas y más lógica, mucho más lógica. Sí. Otra de las pistitas famosas, del álbum Magical Mystery Tour, que salen todos de blanco y nada más Paul sale de negro, ¿no? Eran como que siento yo que empezaron a lanzar simbologías de como para decir, sí, cierto, pero es broma. Ándale, es como tú dices, como ponerlo ahí en la mesa y decir, no lo estamos ocultando, ahí está.
Pero si me preguntas te voy a decir que no. Ajá. Pero ya... Una especie de privado negativo, ¿no? Ándale. Entre las canciones del álbum blanco, también hay varias ahí que se mencionan, pues no tanto directamente, sino que se habla de mensajes subliminales. ¿Qué sabes tú sobre, bueno, no nada más del álbum blanco, ¿no? Sino en general de toda la música, ¿no? Sobre todo la de rock. ¿Qué nos puedes decir? ¿Tú crees que sí realmente eran mensajes o...? Mira, está muy padre porque los Beatles fueron muy experimentales. Y especialmente en el álbum blanco, por ejemplo, Revolución número 9, tienen sonidos, la verdad, pareciera incoherentes. Y digo pareciera porque no sé si yo soy que ya los he escuchado tanto que ya les encuentro sentido, pero sí hay muchos sonidos. Ellos experimentaron mucho con sonidos, experimentaron mucho con las cintas, y cuando me refiero con las cintas me refiero incluso a frases que ellos decían y las repetían, las ponían más lento, las ponían más rápido, y en esas frases a veces decían cosas que pudieran ser sin sentido, pero viéndolas bajo esta perspectiva de que sean mensajes, sí pueden llegar a ser mensajes, ¿no? Subliminales. Que recordemos también, pues, un poco después con el rock, que ya es más adelante en los tiempos, se habla de culto a Satán y todo esto, en donde los músicos le rinden pleitesía. Y fíjate que ahí yo he estado viendo una teoría bien interesante, donde dicen que Satán les pide a un hijo a cada músico por la fama. Y te pones a ver, y hay varios músicos a los que se les ha muerto un hijo. Ok. Y accidentalmente. Hasta entonces cuando uno empieza a hilar cosas, ¿no? Sí. ¿Será, no será? Sí, ya ahí no sabes, ¿no? Pero es como te digo, a mí me pasa con los Beatles. Empiezas a ver evidencias así y dices, pues sí, parece que sí, pero a la vez no lo puedes creer, porque ya el hecho porque vamos a partir del hecho que después del Sargento Pimienta todavía tuvieron 3 años más de éxitos y de participación de Paul McCartney. O sea, no es que ahora digamos todo lo hizo John Lennon solo. Sí. Sino siguieron trabajando. Trabajando. Entonces quiere decir que Billy Shears, si es él, pues también era muy talentoso, pero al nivel de Paul. Hablando o retomando, mejor dicho, esto de que fue sustituido o no, pues hay estudios, obviamente ya más para acá, con más tecnología. Hay estudios biométricos que sí, efectivamente, el cráneo, la postura, inclusive dicen que la voz también le cambió, ¿no? Este tipo de cicatrices que decías que se le notaban, los ojos, las orejas. Inclusive ahorita me hace sentido el hecho de que hay una teoría que dice que pues no, efectivamente, si tú ves una firma de antes del 66, no es la misma firma que hace Paul ahorita, ¿no? Entonces puede ser que pues lo hicieron a fuerzas que fuera zurdo, ¿no? Hay una entrevista que le hace, ¿cómo se llama? De un late night show en Estados Unidos muy famoso. No me acuerdo, pero le hace una entrevista, y cuando le pregunta así expresamente, ¿eres Paul McCartney realmente? Hace una pausa, o sea, se queda como, porque no recuerdo cómo le dice así, dime la verdad, comprométete, lo presiona, ¿no? Ajá. Y Paul hace una expresión así como una micro sonrisa, ahora que tienen esa expresión de micro, una expresión como que se queda dudando. Esa corre mucho en internet. De hecho, bueno, yo no he investigado ni nada, pero hasta donde yo sé,
todas las entrevistas que le han hecho, todas las veces que le han preguntado, siempre ha contestado, pero nunca ha sido contundente y nunca ha sido serio completamente, ¿no? O sea, no sé si será una especie, supongamos que no sea él, no sé si será una especie de rebeldía o un decir, pues, me quitaron mi identidad pero sí, se habla mucho de que ninguna de las entrevistas lo ha aceptado categóricamente o serio, ¿no? Siempre sale con cosas, ¿no? Sí, siempre sale o con una broma o con un sarcasmo, se ha enojado también, pero así, nunca ha dicho claramente. Claramente no soy o no me morí o... Sí, siempre se sale por la tangente y siempre acaba diciendo, si estuviera muerto no estaría aquí. O sea, sí. Pues sí, ¿no? Pero no dice, yo soy el mismo de antes del 66 o... Para ti, ¿qué es lo más serio que ha dicho Paul respecto a este tipo de bromas o de preguntas que se le han hecho? Como dices, a veces lo agarra pues, con buen sentido, a veces se enoja, a veces se sale por la tangente. ¿Cuál crees tú que haya sido vamos, como un punto que digas tú, yo creo que aquí está diciendo, ¿será una especie de broma realmente o será, como te decía ahorita, algo pues para quitarse, para decir, no soy yo? ¿Cuál crees tú que haya sido una de las partes donde él diga o donde se evidencie más, ¿no? Tiene por ejemplo, tiene en el disco de Paul Vivo, Paul Alive, ahí también bromea mucho, ¿no? O sea, del nombre, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que sea una señal que digas tú, que provenga de él? Esa que te decía hace rato, porque mira, yo creo que si hubiera sido una broma, lo pudiera decir abiertamente, ahorita, ¿no? O sea, después de ¿cuántos años? Sí. Ya pudiera decir, jugamos con eso, se le ocurrió a fulano, pasó esto, no pasó. Incluso hasta como una deuda con los fans, ¿no? O sea, con los verdaderos fans, es decir, a ver, fue esto y ya nos reímos todos y se acabó. Esa que te digo donde él dice, si me hubiera muerto no estaría aquí, a mí me da a entender que es Billy Shears. O sea, que él está hablando de Campbell. O sea, porque no dice claramente si Paul McCartney, si el que dicen que era Paul McCartney que murió, ¿no? Yo soy Paul McCartney, entonces aquí estoy, realmente no me morí. Sino dice, si me hubiera muerto no estaría aquí, pero ¿y si está hablando como Billy Shears? Sí, sí, es un juego de palabras. Un juego de palabras. Entonces, ahí sí yo creo que sí se evidencia. Para mí lo más evidente es, y sí es lo que más me hace dudar, que nunca ha sido claro. Ajá. Nunca ha sido claro. Y se va a ir a la tumba con eso. Sí, porque como dices tú, simplemente saben que ya me enfadé de que anden con eso, soy yo y punto, ¿no? Y pues jamás ha sido así, ¿no? Y se nos van a ir porque ya nada más quedan dos. Sí, pero igual puede ser que también deje algún tipo de carta, puede ser de que, aunque pues como dices tú, en deuda, pues lo mejor sería que fuera en vida, ¿no? ¿Crees tú que fue entonces una conspiración como tal el mantener este secretismo que se mantuvo por la subsistencia del mismo grupo? ¿O fue algo que se fue alimentando con la misma popularidad que tenía el grupo con los fans? O sea, la euforia que tenían, ir alimentándose de cosas que no nada más sería la música, ¿no? Mira, yo creo que aún vamos a recordar que en el 66 los Beatles tienen 2 años de existir y ya son un monstruo de la música.
O sea, ya son los más grandes de la música. En ese entonces, pues peleaban con los Rolling Stones, algo con los Beach Boys, pero a nivel mundial, ellos eran quienes estaban llevando la batuta de todo. Entonces, cuando tú te das cuenta que es un éxito como tal, que no creo que tengamos ni siquiera noción ahorita, porque ahorita hay mucha gente que me recuerdo mucho cuando salieron las Spice Girls, decían, es que hemos vendido más que los Beatles, y los mismos Oasis, que no, es que son mejores que los Beatles y venden más. Sí, pero les tocaron épocas diferentes. O sea, imagínate lo que era la distribución en esa época. Sí, sí. Yo recuerdo que para que llegara a México un éxito de Estados Unidos era 1 año, 2 años, a veces 5 años, cuando ya era éxito allá. Y yo te estoy hablando de los 80, de los... Sí, en los 80s tenías que esperarte mínimo 1 año. Mínimo 1 año. Mínimo para que llegara aquí el cassette. Ahora estamos hablando de los 60. Entonces, ellos en 2 años ya eran un fenómeno. Y me refiero a que los que conocemos la historia de los Beatles, cómo fue cambiando disco a disco, fueron creciendo enormidades. Porque sí es cierto que sus primeras canciones, sus éxitos, Love Me Do, por ejemplo, pues eran melosas, canciones melosas, amorosas, muy rítmicas, muy bailables. Pero en 2 años ya estás tocando Lucy in the Sky with Diamonds, o sea, espérame tantito, o sea, eso ya es un cambio brutal, ya no digas el álbum blanco. Ajá. O sea, ya cuando hacen experimentos musicales ya muy atrevidos, totalmente innovadores, o sea, de hecho a ellos se les atribuye la creación del metal, con canciones que dieron el uso de la guitarra de una forma que nunca se había usado. Entonces, imagínate, era un monstruo que no le convenía a nadie parar. De hecho, ellos impactaban directamente en la economía de Inglaterra, directamente en la economía de lo que generaban. O sea, imagínate, era como una paraestatal de los dinero que generaba. Y sí es cierto, hace rato, ya me corrigieron, hace rato dije la CIA, pero no era la CIA, era la policía de Inglaterra. Inglaterra, ya. MI5. O sea, que fueron los que por parte del gobierno dijeron, no, esto tiene que seguir, o sea, esto no se va a parar. Entonces, sí creo que pudo haber sido cuidar esa parte también de la economía. Después, alimentado un poco por los Beatles y por los fans, que te digo, esa estación de radio, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero ese locutor fue el primero que puso en la mesa el tema y empezó a investigar en las canciones. Hay muchas que decían que poniéndolo en reversa el disco, que en ese entonces teníamos la opción de poner el disco en reversa. Sí. Había frases, ¿no? Ahorita aquí tengo una que no la recordaba, pero en la canción del álbum blanco, al revés, una de ellas dice Turn me on, old dead man. O sea, en la de número 9, la que la dije, sí. número 9, La Revolución 9. Así se escucha, Turn me on, dead man. O sea, siempre eran mensajes así del hombre muerto y de referirse a una muerte en particular, que pues todos asumían que era la de Paul. ¿Serían puestos adrede estos? Porque muchos, o sea, a mí en lo particular digo que sí, pero hay mucha gente que dice, no, es que en la misma canción, como fue hecha y como fue tocada, genera este tipo de mensajes, ¿no? Si lo giramos al revés. Yo lo veo un poquito complicado, pero para mí que fue un poquito más así como que mejor lo ponemos ahí y que se mezcle. Sí. Era más lógico, ¿no? Pero era jugar precisamente, como decías tú ahorita, muchos decían de que
O los subliminales mensajes estos eran de hablar de, que el diablo y que esto. Ellos hablaban casi siempre, o bueno, los mensajes que se han descubierto son sobre eso, ¿no? Hay otra en la canción de I'm So Tired, dice, Paul is dead, man, miss him, olvídalo. O sea, Paul está muerto. En subliminal, en reverso. En reverso. Órale. Y sí, como tú dices, a mí me parece muy complicado que saliera la frase sola, ¿no? Saliera sola. Y ya volvemos a lo mismo. Si tocamos el tema del rock y todos los mensajes satánicos, ¿por qué aquí no hay mensajes satánicos? ¿Por qué hablan de Paul? Así es. O sea, sí hay una cierta lógica ahí, ¿no? Sí. En aquellos entonces, pues lógico, era más fácil de tapar, ¿no? Todo este tipo de situaciones, ¿no? Si nos vamos, pues, a otros temas, por ejemplo, el tema OVNI, etcétera, pues todo era secretismo, ¿no? El gobierno estaba muy acostumbrado, bueno, hoy también, pero hoy ya no puede tanto, ¿no? A esconder, pues, toda la ropita sucia para la casa, ¿no? Sin embargo, pues ahora hay muchísimas formas de que se filtre, ¿no? En aquellos entonces, pues no era tanto. Entonces sí tiene sentido el hecho de que de lo que mencionas, ¿no? Influían en la economía. Ahora imagínate el impacto que hubiera tenido si hubiera salido realmente. Paul McCartney falleció en este accidente. O sea, el cómo se hubiera volcado toda esta parte, todos los fans que hubieran hecho, ¿no? Sí, fíjate que tocas un punto bien importante, porque también ese punto recuerdo que se mencionaba. Si las muchachas se desmayaban viéndolo en vivo, o sea, imagínate, o sea, sí se habla incluso de un problema de salud pública, ¿eh? O sea, de decir, Paul está muerto, el pánico se iba a apoderar de gran parte de la población, obviamente de la más joven principalmente, pero para provocar un problema de salud pública. Es que te digo, realmente no tenemos idea del impacto que eran los Beatles en ese momento. Porque a mí, cuando me enteré que el impacto que tenían en la economía de Inglaterra, o sea, si dices, ¿cómo? O sea, no es poca cosa. Un grupo tenga un impacto así, no creo que ahorita haya un personaje artista que tenga un impacto en la economía de un país. Ajá. Podrá tenerlas en deportes o cosas así, pero ya a nivel país, pues no creo. Y menos de una potencia como era Inglaterra. Digo que siempre ha sido, ¿no? Durante muchos años. Ha sido de los países más poderosos. Ok. Ya para cerrar esta plática, me voy a ir un poquito más allá a lo particular, ¿no? A lo personal. Después de haber investigado, después de tener la convicción de que es de tus grupos favoritos, etcétera, etcétera, y sin nublarte la mente con esa parte, ¿no? ¿Cuál sería tu conclusión? Tú, para Rodas, ¿realmente fue o no fue? ¿Falleció o no falleció? ¿Fue suplantado o no? ¿Me esperas unos 20 años a que me decida? Porque es que te digo, así como empecé diciéndote, te metes una encrucijada. Como fan, sí te metes una encrucijada. Yo te voy a decir, a mí, Paul no es mi Beatle favorito. No lo es. Para mí, John es mi favorito. Pero evidentemente la calidad musical y de composición que tiene Paul es única. Y creo que ese es digo, no estoy descubriendo el hilo negro, ¿no? El gran éxito de los Beatles, el conjunto de Paul y John, fue lo que los hizo totalmente diferentes. Dos genios que además fueron muy amigos. Y me voy a regresar poquito. John estaba muy triste y quería desaparecer los Beatles porque él dijo, Paul era mi amigo. Él era mi amigo. Y si te fijas, ellos en las postrimerías se acabaron peleando todo el tiempo.
Paul le ganó el jalón a John de declarar a los Beatles disueltos, y John se enojó mucho porque dijo, eso lo tenemos que haber hecho los cuatro, y John le ganó. Y después se pelearon en música, en canciones, se peleaban, Se echaban ahí, se las dedicaban. 3 canciones peleando. Y John siempre había declarado, para mí Paul, él es mi amigo y lo quería mucho. Entonces, no te puedo decir. Y pues que realmente, si realmente hubiera sido el verdadero, pues yo creo que estaría un poquito más complicado que llegaran a esas situaciones, ¿no? O sea, era más fácil llegar con el otro, pues que También por eso dicen que a Lennon le valió que Paul no quisiera a Yoko, porque no era su amigo. O sea, él dice, no le gusta, pero no me importa, o sea, ¿quién es él? Ajá. Ni siquiera lo reconocía como su amigo. Y recordemos que en Get Back, por ejemplo, esa Paul se la dedica a Yoko, ¿no? Le dice, regrésate por donde regresaste. Ese es el Get Back, le dice, regrésate por donde regresaste porque aquí no te queremos. Y supuestamente está dedicada a Yoko. Entonces, por eso te digo, como un amigo se iba a pelear así al grado de decirle, aquí no te gusta, aquí la meto. Porque Yoko fue la primera que entró al estudio de grabación donde estaban prohibido que alguien entrara, menos las parejas. Eran ellos nada más, y obviamente George Martin, Billy Preston, que en su momento entró a grabar precisamente en Get Back, pero de ahí en fuera nadie tenía permitido entrar al set de grabación, y a Lennon no le importó y metió a Yoko, cosa que le molestó mucho a Paul. Pero te digo, o sea, ahí sí dices como que, pues no eres mi amigo, no me importa que no te guste. Ok. Y ya metiéndonos un poquito más conspiranoicos, ¿qué crees tú que este caso en general, el ocultamiento o no, pero en general el caso, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que ocasione con esta obsesión de que la gente tenemos con las celebridades o con el mismo ocultamiento de la verdad? ¿Qué crees tú que sea? Mira, yo creo que parte de una admiración, parte de ser fan, parte de querer saber más de ellos, de conocerlos un poco más, de meterte al día a día de ellos. Por ejemplo, decir, cuando grabaron El Viaje Mágico y Misterioso, cuando grabaron el Álbum Blanco, el mismo Get Back. De hecho, el documental que recientemente salió ha tenido tanto éxito porque es la intimidad, están grabando ellos. Entonces todo mundo como fan hubiéramos querido estar ahí viendo, y te ponen una ventana en donde te dicen, velos, aquí están, tal cual eran. Entonces como fan, sí te llena mucho verlos, reírse, pelearse, decirse cosas, juguetear. Y te digo, ahí te das cuenta, por ejemplo, en esos donde Lennon la pasa jugando todo el tiempo está jugando, es muy juguetón. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver la admiración que uno tiene por ellos, por todo lo que hicieron. Y digo, obviamente cada quien tiene sus gustos, ¿no? Y a quien admira. Para mí, los Beatles han sido el grupo más grande de toda la historia. Y mira que soy melómano, me gusta mucho la música y muchos grupos, pero como los Beatles yo no encuentro a ningún otro. Ok. ¿Con qué cerrarías esta pequeña plática? ¿Con qué? ¿Cuáles son tus conclusiones de todo? Mis conclusiones es que cuando encuentras a un grupo, o cuando eres fan de la música y encuentras a un grupo que te llena en todos los sentidos, no hay forma de no quererse involucrar. O sea, yo creo que es parte de ser fanático, quererse involucrado. Como sea, a mí me tocó quererme involucrar con un grupo que ya no existe. A otros les estarán viviendo con su grupo y hasta pueden verlos, como tú te imaginarás. Pero pues a mí no. Pero de alguna forma ahí estoy metido en todo lo que tenga que ver con los Beatles. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos esta
investigación y tu punto de vista sobre todo, ¿no? Sobre el tema. Pues recordar que pues hay casos que a pesar del tiempo siguen generando este tipo de controversia, ¿no? A fin de cuentas, Paul sigue cantando, sigue deleitándonos con su magia, sea o no sea él. Pues ahorita yo creo que no es tanto lo que importa, ¿no? O sea, eso no es, ahorita a estas alturas, yo creo que no importa tanto, pero hablando de lo que estamos platicando, este tema, al igual que otros muchos, es lo que yo pienso que sí nos debería de importar un poquito o de alertarnos un poquito, ¿no? El hecho de que si realmente fue, como decías hace rato, ¿cómo pudieron cambiar por alguien, no un genio, sino dos? Y pues por ahí, si nos vamos a otros artistas, pues sigue la misma temática, ¿no? Se murió, lo mataron. Aquí tenemos un básico muy clarito y que todavía sigue cantando. Eso es lo que yo creo, con lo que me quedo yo, la preocupación de cómo llegan o hasta qué niveles llega el ocultamiento, ¿no? Y los intereses que hay, ¿no? Así es. Para mantenerlo. Para mantener todo. Y pues ahora imagínate, con todas las tecnologías de todo, ahora cualquiera canta, ahora cualquiera le pone en la voz. Eso se va a ver más ahora, fíjate. Y más lo que viene, pues, ahorita decías de que te enamoraste de un grupo que ya no está, pues yo creo que no tarda en haber un concierto de los Beatles, en virtual. Y pues de perdida, ¿no? Ya hubo uno de ABBA en Las Vegas, holográfico. Eran holográficos, sí, así es ahí. Pues que así sea uno. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Fue un placer platicar. Y pues a ustedes, como siempre, recordándoles, compartan, platíquenos algo, díganos en la cajita de comentarios qué opinan. Eso no es el real. Juegan con nosotros o no, pues ahí los estaremos leyendo. Compartan, denle like, suscríbanse sobre todo y activen la campanita para próximos capítulos. Pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Chava, un placer. Nos vemos el próximo capítulo.